acompañando en estos festejos por los 250 años de fundación de nuestro seminario. En esto que hemos llamado Noches de Aniversario, el día de hoy presentamos la ponencia titulada El Seminario en los últimos 50 años, la cual será dirigida por Monseñor Carlos Suárez Cázares, obispo auxiliar de la diócesis, de quien me permito dar una breve biografía. Monseñor Carlos Suárez Cázares nació en La Piedad, Michoacán, el 2 de diciembre de 1946. De 1958 a 1968 llevó a cabo su formación y estudios en el Seminario de Morelia. En 1968 fue a estudiar a Roma, donde obtuvo la licencia en Teología Dogmática. De regreso a México, fue ordenado diácono y destinado a colaborar en la Basílica de María Inmaculada de la Salud en Pátzcuaro. Ordenado sacerdote el 30 de diciembre de 1972 por Monseñor Estanislao Alcaraz. De 1972 a 1988 fue formador y maestro del seminario. En este mismo lapso, cabe resaltar que del 83 al 88 fue rector del seminario. Elegido obispo de Campeche por su santidad San Juan Pablo II en junio de 1988, recibió la ordenación episcopal el 25 de julio siguiente. Años después, el 18 de agosto de 1994, el Santo Padre lo transfirió a la diócesis de Zamora. Monseñor Carlos presentó al Santo Padre Benedicto XVI su renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Zamora, misma que el Papa aceptó el 13 de diciembre de 2006. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Juvenil durante 2 trienios, del 80 al 94, presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones del 90 al 2000, y durante 2 periodos, 2000-2006, miembro del Consejo Permanente en la misma conferencia episcopal. El 4 de noviembre de 2008, su Santidad Benedicto XVI lo ha llamado a desempeñar el oficio de obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Morelia, donde tomó posesión de este ministerio en la Catedral de Morelia el viernes 5 de diciembre de 2008 y donde actualmente sigue trabajando. Le recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo por las redes sociales que pueden poner sus preguntas en los comentarios y nosotros las haremos llegar al exponente. Sin más, le damos la bienvenida y le cedemos el micrófono. Muy buenas noches a todos. Esta parte que me han pedido relatar o comentar, pues es los últimos 50 años. Muchos de los que estamos aquí los vivimos y eso es una cosa buena y también es un riesgo. Pues, lo que yo diga o no diga, pues muchos de ellos lo pueden afirmar o negar, ¿verdad? Sin embargo, tiene una ventaja, pues es el seminario vivo, es el seminario que vive. Pues, si estudiamos el seminario en tiempos de Don Vasco, pues sí, claro, pero pues ya en tiempos de Don Vasco, quien vive, pues ya no vive nadie. Entonces, este es el seminario vivo, en el que están ustedes, en el que estuve yo, en el que están muchos de los que están aquí. Aquí tengo 3 formas, una larga, otra mediana y otra breve, quién sabe cuál quieran. Bueno, si sale la larga, pues allá después le cortan, ¿verdad? Y un cariñoso pues saludo a todos. Tiene como 5 partes que a veces coinciden con los años y a veces no tanto, pero bueno, vamos adelante, ¿verdad? Empezamos. Motores encendidos. Saludo a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación, que son también estas nuevas tecnologías que yo conozco poco, pero que pues ahorita fácilmente pueden estar participando aquí. Son 5 puntos. El primero es una introducción. Vamos a ver, ya le recorté partes. El Seminario de Morelia, los últimos 50 años, de 70 a 220, pues son exactamente 50 años, ¿verdad? Con la rapidez de los tiempos y la velocidad de las generaciones hoy en día,
No serán muchos los que recuerden el bicentenario del seminario, que fue dignamente celebrado y del que ha quedado como testimonio perenne el libro del organizador del evento, publicado bajo el sugestivo título de La cuna ideológica de la independencia, por el sacerdote e historiador don Agustín García Alcaraz, que en paz descanse, ¿verdad? Compañero de algunos de los que están aquí. Y ya antier dije algo de él. Tenemos ahora la dicha, algunos de los que ya existíamos entonces, de participar en los 250 años de la misma gloriosa institución que entonces se titulaba con orgullo Seminario Tridentino de Morelia, pues fue creado conforme a los lineamientos emanados del Concilio de Trento, que impulsó en el siglo XVI la verdadera reforma de la Iglesia Católica, de modo tan decisivo y categórico que influyó tan poderosamente en el ser y quehacer de la Iglesia hasta nuestros días, y eso que ha habido desde entonces acá 2 concilios posteriores, que por supuesto han renovado a la Iglesia a partir del siglo XIX y del siglo XX. Nuestro querido seminario podrá seguir llamándose tridentino por su origen, pero en la actualidad es un reflejo del ayornamiento opuesto al día de la Iglesia en el siglo XX, por obra del Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII y concluido por el Papa Pablo VI, ambos ya canonizados por sus sucesores, y que han tenido que fomentar las reformas y lineamientos emanados de la Magna Asamblea, que tuvo 4 largas e interesantes sesiones desde el año 60 al 64 o 65, y que aún no se acaba de ser puesto en práctica en los más de 30 años que han pasado desde entonces hasta nuestros días, con cambio de época y de siglo incluidos, ¿verdad? Si no hemos acabado de poner en práctica el Concilio de Trento, pues imagínense, ya habremos agotado el Vaticano II, pues no. Pero sin embargo, van pasando los tiempos. Podemos decir sin lugar a dudas que el actual seminario de Morelia se ha venido actualizando, renovando, reformando, como respuesta a los desafíos que ha tenido que afrontar justo en estos 250 años que celebramos ahora, que serán tema de los últimos 50 años que aquí desarrollaremos. En buena parte de todo esto aparecerá más adelante. Pues el seminario actual de Morelia ha caminado al ritmo de la Iglesia Universal, de la Iglesia de América Latina y de la Iglesia Peregrina en México, frente a este nuevo mundo que ya no es ni siquiera el mundo que tuvo que afrontar el concilio, ¿verdad? Ya hoy es otro mundo, ¿verdad? Vayamos pues adentrándonos poco a poco en estos tiempos de la Iglesia, que son también nuestros tiempos, que una buena parte, algunos de los que estamos aquí, hemos vivido estos inicios del tercer milenio y bueno, muchos, una buena parte del anterior siglo. Y que el Señor de la historia nos ayude y nos ilumine, pues muchos quizás ni soñábamos estar en estas coyunturas de la barca de Pedro, que como reza la máxima alios ventos vidi aliasque prochelas, ha vivido en medio de otros vientos y otras tempestades sin temor al naufragio. La época que se me ha señalado relatar, comentar o lo que sea, 1970 o 2000 hasta 2020, está cargada de acontecimientos importantes a todos los niveles y afortunadamente sigo testigo de casi todos y de algunos protagonistas, sobre todo de los más caseros, como luego se dice. Se comprende porque llegué de Roma a fines del año 1971, ya de diácono, ya llegué ordenado diácono, y me ordené sacerdote en 72, siendo ya profesor y formador en el Seminario Mayor de Morelia, lo que justifica lo inmediatamente arriba señalado. Antes de esta década de los 70 fue la época de mi formación sacerdotal, 10 años en Morelia y 3 años fuera del país. Echando una mirada retrospectiva de largo alcance, las décadas anteriores fueron en general muy difíciles en el seminario por las persecuciones,
por la pérdida de las casas donde se ubicaba el seminario en la ciudad capital y por los diversos éxodos o diásporas, como se les llama, por los que tuvo que pasar nuestra querida institución. Me gusta arrancar de lo lejos para poder entender muchas cosas que pasaron después y que luego ayudaron a perfilar el futuro, que son los componentes de la historia. Así es imposible no mencionar la terrible persecución ocasionada en los llamados tiempos de la cristiada, que casi nosotros no vivimos, y que acabaron por echar prácticamente a todos los seminaristas de la patria y buscar un refugio y a la vez una fortaleza en Montezuma, Nuevo México, a donde fueron a parar también los morelianos en las etapas de filosofía y teología, una vez que con las persecuciones, unas sangrientas y otras no tanto, pero ideológicas, pues no se pudieron mantener y sostener los seminarios, ¿verdad? Pues, don Lázaro Cárdenas hizo una persecución ideológica de todo lo que era cristianismo, que, bueno, y luego también aquella persecución que hubo con tantas muertes y todo, pues bueno, por supuesto que los seminarios no podían estar en paz. Una vez regresados de allá, de las famosas épocas fuera de México y fuera de Morelia, una vez regresados de allá, el coletazo de la revolución y las consiguientes secuelas afectaron profundamente a la iglesia y a los seminarios, que tuvieron que abandonar los lugares recuperados en lo que se conoce como la diáspora por los poblados del Bajío guanajuatense y de la Sierra Michoacana. Esta diáspora fue incluso anterior a irse a Montezuma, pero bien sabemos que todo el seminario de Morelia anduvo repartido por ahí, primero en los lugares del Bajío, donde había grupos con alguno o dos formadores, ¿verdad?, de los cuales pues, muchos perduraron mucho, y luego que ya dejaron el Bajío guanajuatense, pues se treparon a la sierra allá de San Francisco de los Reyes y todo. Cuando todo fue ya casi imposible, como se sabe, los obispos de Estados Unidos, en una gran acción pues muy notable, ¿verdad?, compraron un hotel en Nuevo México y se lo ofrecieron a la conferencia episcopal para que allá se fueran todos los seminaristas de México, y se fueron todos los del Mayor casi, y el Papa mandó de allá, de Roma, profesores que eran de la Gregoriana. Pongan ustedes que no hayan sido los más eminentes, pero que pues, sabían su historia, ¿verdad? Y aquí entre nosotros ya quedan pocos de los que estuvieron en Montezuma, pero se acordaban de Montezuma como un lugar idílico, ¿verdad? Como un lugar así, como soñado. Bueno, pues después de que estuvieron por los años 30, pues allá en Montezuma, los filósofos y los teólogos, ¿verdad?, de toda la República, de aquí se fueron como 83 alumnos a Montezuma, fue de los que participaron en ese éxodo, pues, y allá tuvieron pues un lugar adecuado para poder estudiar, ¿verdad? Esos que quedan, bueno, recuerdan Montezuma como si hubiera sido una época pues de ensueño, ¿verdad? Cuando pasaron estas persecuciones, alguna de ellas sí que alcanzó a ser sangrienta, y otra que era más bien ideológica, pues, o sea, nada, que no haya ninguna enseñanza católica, que no haya ningún seminario, que no haya, querían acabar con la fe, y para esto, pues, cerrar todo lo que fueran instituciones católicas, ¿verdad? No digo los autores, pero pues, la mayoría de aquí los conoce, los que anduvieron atrás de la iglesia, tanto de una manera violenta como de una manera ideológica, fue quizá lo peor, ¿verdad? Porque pues, era querer borrar de la faz de la tierra todo rastro de cristianismo. Y bueno, pues el seminario de Morelia anduvo a salto de mata, ¿verdad?, hasta que se fueron a Montezuma. Cuando se fueron a Montezuma, al regreso ya venían ordenados,
Allá se ordenaba, por ejemplo, el señor Alcaraz se ordenó en Montezuma, ahí él mentaba a un obispo de allí, de esa parte de los Estados Unidos, que él fue el que lo ordenó sacerdote. Entonces la mayoría de ellos ya venían ordenados de Montezuma, se duraban todo el tiempo allá. El señor Alcaraz, por ejemplo, se fue, hizo toda la filosofía y la teología allá y nunca vino a Morelia, ni se podía, ni era fácil venir en tren, y además pues acá las cosas estaban calientes y pues a qué venían, ¿verdad? De manera que los que fueron a Montezuma se echaban allá todo el año sin venir, ¿eh? Así, de tal manera era esa situación. Estas épocas tan difíciles bueno, Montezuma pues ahí ya tuvieron paz, ¿verdad? Pero cuando anduvieron en los lugares pequeños de la Sierra Michoacana o del Bajío Michoacano, pues les caían a veces los soldados, ¿verdad? Y no hacían matazones, pero los corrían o les cerraban los lugares donde los hospedaban ahí y les daban clase a algunos maestros eméritos porque hicieron un bien muy grande, pero pues los andaban de un lado para otro y de un lado para otro, ¿verdad? Bueno, pues fueron épocas muy difíciles que por supuesto a mí ni casi a nadie de aquí nos tocaron. Estas épocas de persecución marcaron profundamente a alumnos y a formadores, pero de ninguna manera impidieron la continuidad de la misión evangelizadora, sacerdotal y civilizadora que les imprimió el genial y santo obispo fundador de la diócesis de Morelia, don Vasco de Quiroga, ya lejano, entonces en el tiempo, ¿verdad? Pero él pues había puesto las bases de la evangelización en esta zona de la nación y como bien se dice, se adelantó hasta el Concilio de Trento, porque el Colegio de San Nicolás de Hidalgo en Pátzcuaro, él lo puso antes de que fuera el Concilio de Trento, y fue para formar sacerdotes y además también para formar a los indígenas. No tenía muchas ganas de formar indígenas porque pues no se plegaban fácilmente a la disciplina y a los votos, ¿verdad? Pero en cambio sí, lo que quería formar era sacerdotes para nativos, para el clero de su diócesis, de la que fue el primer obispo, ¿verdad? De manera que fue muy importante la obra de don Vasco. Perduró, ya no estamos en el siglo XVI, pero de todas maneras el impulso que le dio él a la evangelización y toda esta civilización nueva que se hizo a raíz del encuentro de la civilización antigua de Europa con estas civilizaciones de América, pues produjeron frutos, un nuevo mundo, una nueva civilización, una nueva visión del mundo. Fue algo verdaderamente formidable, que fue muy propio de nuestros famosos países, ¿verdad? De las Indias, que no eran indias, porque acá en el encuentro de las culturas europeas con las grandes culturas de América, porque pues, aquí en México como en Perú, unas grandes culturas, se forjó un nuevo ideal de cristiandad, como diríamos, ¿verdad? Y se forjaron los seminarios también, pues con un estilo muy propio de acá, ¿verdad? Pues muy bien, y así, pues el seminario de Morelia, pues nació, del que estamos hablando no nació en épocas de don Vasco, ¿verdad? Pero sí, los historiadores ahí discuten, ¿verdad?, la continuidad que hubo entre el Colegio de San Nicolás y lo que ya fue el seminario en el que nosotros estamos como institución, no como casa, ¿verdad? Volvamos a la realidad y a nuestro Iker Num para no evadirnos de este suelo bendito y estas tierras, mares y lagos y no convertirlos en entes de razón. Lo que aconteció aquí en el encuentro de los dos mundos fue algo verdaderamente que superó cualquier expectativa, como aquí se ha oído ya mucho de eso. De manera que pues, fue una cosa formidable que no tiene otra explicación más que la obra del Señor de los siglos, ¿verdad? El dueño de la historia y la sensibilidad de todos estos evangelizadores, el primero de los cuales, pues, don Vasco.
De manera es que esto fue una novedad muy grande y surgió aquí pues una nueva civilización cristiana, como decía don Vasco, ¿verdad? Don Vasco decía que quería forjar una nueva civilización, una nueva civilización cristiana al estilo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Donde, pues, como dicen los Hechos de los Apóstoles, todos tenían en común todo, y donde había una gran promoción humana, y donde se apreciaban mucho las culturas nativas y todo, ¿verdad? Después de los años de persecuciones, que fueron bastantes, por fin llegaron de nuevo los morelianos al Valle de Guayangareo, o sea, a Morelia, y recomenzaron aquí a reconstruir el seminario como institución, ¿verdad? No tanto como casas, y también como casas, pero más que nada como institución. Nosotros estamos celebrando los 250 años del seminario que don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle construyó allí enfrente de la catedral y que es ahora el Palacio de Gobierno, ¿verdad? El seminario, cuando ya se venían de la diáspora, hubo otras casas por ahí en el centro que fueron seminarios, también se las quitaron. Unas que están ahí por el Carmen, no el Carmen, porque esa es otra historia, no el Carmen, sino unas casas que ahora son algo de salubridad y de todo. Ahí estuvo un tiempo el seminario. Y después, cuando ya se vinieron todos de la diáspora, se fueron, como bien sabemos, los alojaron en el Templo del Carmen. Allí en el Templo del Carmen estuvo el seminario de Morelia. Cuando ya terminaron la diáspora, que se le llama, que andaban pues a salto de mata, y cuando ya se vinieron para acá, llegaron al Carmen y ahí estuvieron mucho tiempo varios de los grupos que formaban entonces el seminario, y allí participaron muchos formadores que habían estado con ellos en la persecución por los pueblos, y también participaron algunos que habían ya llegado de Montezuma, ya formados, ¿verdad? De manera que allí se estabilizaron ya los seminaristas en Morelia, pero lógicamente no era la mejor situación, ¿verdad? Estar en el Carmen, pues era un lugar que parece amplio y todo, pero vivían ahí en situaciones también no demasiado fáciles para poder formarse, aunque ya había pasado pues la persecución sangrienta y luego también la persecución ideológica. Y fue cuando esto sucedió que entonces, época que no me toca describir, pero fue cuando el señor Luis María Altamirano y Bulnes, que ya a la sazón había sido nombrado arzobispo aquí, junto con otros maestros que fueron también de nosotros, dijeron, no, pues ahora vamos pues a construir un nuevo seminario. Ya nos habían quitado ya todo, pero por supuesto la casa de gobierno pues, la quitaron también. Y todas las demás partes donde había estado el seminario lo quitaron también. Entonces dijeron, pues ya vamos a hacer otro. Todos los seminarios de México que habían estado en Montezuma y que habían perdido sus casas, casi todos, cuando hicieron los nuevos seminarios, ya no los hicieron en el centro de la ciudad. Aquí estaba en el centro, en Zamora estaba en el centro, en Guadalajara estaba en el centro, ¿verdad? Pero cuando ya habían venido de semejantes
experiencias de persecución y todo, al reconstruir los seminarios, ya no les gustó el centro de las ciudades. Tan es así que aquí nos pasó eso, ¿verdad? El señor Altamirano empezó a buscar para acá arriba, ¿verdad? Y entonces se empezó a hacer, lo primero que fue el seminario menor. Ese magnífico edificio que es el seminario menor, se empezó a hacer primero, ya cuando se habían venido para acá los seminaristas otra vez, pero para ser un lugar adecuado. Y allí, la primera generación que llegó ya a esta casa del menor, fueron la generación del padre Pegueros, fue la generación del padre Palomino, me parece, fue la generación de el padre Salvador, el que fue Abad de Guadalupe, de acá de Pátzcuaro, y ese grupo fue el primero que llegó aquí a un seminario a medio hacer, ¿verdad? Vamos a publicar, como dijo el Mosco, para estos días, para estos aniversarios, vamos a publicar varios libros con Luis Daniel, el chino, ¿verdad? Yo le estoy haciendo la introducción y también va a publicar muchas fotografías preciosas de cuando estaban haciendo este seminario. Y quién sabe qué me explicaba el otro día, que al principio la capilla estaba al revés, que como está ahora y no sé qué. Pero hay muchas fotos muy interesantes de cuando estaba haciendo el menor, que fue el primero que se hizo, y que ya por los años 50 pues ya empezó a funcionar ahí. Pero además, pues no nomás hacía falta la casa, y luego ¿quiénes iban a formar a los seminaristas? Pues ahí se empezaron a hacer ya los equipos del menor primero, los equipos del menor, y el que desde al principio fue pues al frente de la comunidad del menor, pues don Antonio Álvarez Vega lo fue muy pronto, pero él no construyó. El que construyó aquí fue el señor Pérez Gil, el señor Victorino y el padre Muñoz Ledo, de acuerdo con el señor Altamirano y Bulnes, ¿verdad? Y eso fue un poco antes de los 70, por eso no es exactamente la época que más o menos me toca relatar, pero bueno, pues si no había ni seminario ni casa, pues qué les cuento, ¿verdad? Y entonces el seminario se empezó pues aquí ya a medio hacerse y todo, y los salones estaban ahí abajo del patio grande, y había un hotelito acá que fue donde empezó el seminario. Los cuartos de los padres de acá pues eran los cuartos del hotelito, y el comedor del menor pues era el comedor del hotelito. Y ahí hasta hay una raya ahí donde se ve perfectamente hasta dónde llegaba el comedor, y cuando el seminario ya se hizo seminario ahí, le alargaron, ¿verdad? Se fue construyendo el seminario menor y fue pues el primero que se construyó pues bien, ¿verdad? Y los que estaban allá encerrados en el Carmen, pues allí ya hacían sus estudios y todo. Y allí ya tienen unas historias, quedan pocas gentes, pero por ejemplo aquí me las cuenta mucho a mí el padre Alberto Carrillo, señor cura Alberto Carrillo, que es mi familiar, él me dio la primera comunión. No, cuentan unas historias ahí en el Carmen, pues había un montón de travesuras y además los grupos, había uno que los esforangios y quién sabe cómo se llamaban otros, y bueno, cuentan un montón de historias, porque imagínense, de todos modos el espacio estaba limitado y todo. Pero entonces pues ya dijeron, no, pues ya hicimos el menor o ya lo empezamos, ahora pues vamos a hacer el mayor. Y entonces el mismo señor Altamirano y todo empezaron a hacer el seminario mayor, pues ahí donde está, ¿verdad? Y esto fue en la década de los 50, ya, pero ya entrada, ¿verdad? Y si ustedes ven allí, a la entrada de la puerta que da a la carretera, entrando allá arriba, hay una inscripción en cantera que dice Pascua de 1956, Resurrexit. Fue entonces cuando ya se vinieron acá al mayor a medio hacer también, porque si el menor estaba a medio hacer, que no tenía salones, tenía capilla y tenía pues el patio grande, pero el seminario mayor sí estaba todavía a más de medio hacer, ¿verdad? No tenía comedor, no tenía capilla,
pero ya tenía las dos salas esas grandes, que es donde se albergaban a los seminaristas, y abajo estaban los salones, pues donde están ahora. Y en medio de un seminario mayor y un seminario menor, ¿qué estaba y qué está y qué esperamos estará hasta la consumación de los siglos? El campito, el campito. Ese campito se hizo de acuerdo con las aguas potables. Todo el cascajo que sacaron de los filtros, con eso rellenaron acá. Y le debemos el campito al padre Silvestre Salas, un benemérito sacerdote, que yo conocí bien todavía. Él fue el que se batió ahí, él ni era futbolista y ni era de intelectual ni nada, pero el padre Salas fue el de cuchara, ¿verdad? Rellenando donde está el campito. Y luego pues ya, y se le puso pasto y todo. Yo cuando yo llegué al seminario, pues el campito me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque antes de venirme, vine una vez, que voy viendo el campito, y dijo, pues de aquí soy. Terminando sexto, pues ahí vengo al campito, ¿verdad? En 58 vine yo al seminario. El seminario ya estaba donde está, pero tenía todavía pues muchas cosas que le faltaban, tanto al mayor como al menor. Sobre todo al mayor, no tenía capilla. Sí, había una capilla ahí que era un corredor y todo, y no tenía comedor. Los seminaristas, aquí hay alguno que le tocó, pues venían acá a la casa de las madres por las ollas y los peroles, y ahí los llevaban, se arremangaban la sotana y ahí los llevaban al salón de moral, que decíamos que era el salón grande que está allí en el mayor, y ahí era el comedor. Y cuando se acababa la comida, ahí vienen con los platos sucios y con todo, pues era un sainete todos los días, pero no había de otra. Ya con el tiempo, y no muy después de todos estos avatares, el señor Victorino, pues ya, y creo que ha de haber sido Antonio Sánchez el que ya hizo hacer el comedor ese del mayor, que está tan bonito, ¿verdad? Pues ya hicieron pues un comedor, ¿verdad? Y así se fue haciendo el seminario de a retazos y de a pedazos, como les consta. Ya dije quién construyó más o menos el seminario. Fueron fundamentales el señor Victorino, que fue ecónomo, y el señor Pérez Gil también, que era de aquí y que era de familias muy notables y todo. Y ellos estuvieron muy al pendiente. Y hubo algún arquitecto que intervino, yo no me acuerdo si supimos quién, arquitecto B. Mendiola o quién sabe quién, intervino, pero los que estuvieron al pendiente, en nombre del señor Altamirano y Bulnes, y muy pronto también ya en colaboración con el señor Tirado, porque el señor Tirado, que había andado en la diáspora, pues cuando llegó aquí, no luego lo pusieron de rector, pero sí, pronto fue un personaje que acabó siendo el rector. Ahora, el rector estaba en el mayor y no tenía mucho que ver en el menor, pero don Antonio Álvarez pues era como el rector del menor. Y los que estamos aquí ya de años, pues, todos supimos todas esas historias del señor Tirado y del señor Álvarez, que cada quien reinaba en su propio seminario, pero que tenían un acuerdo suficiente, ¿verdad? Pero el señor Tirado casi lo veíamos poco acá abajo, y el señor Álvarez no iba para allá arriba. Si aquí en ese tiempo en el seminario éramos más de 300 del seminario menor, en el seminario mayor eran como 160. Bueno, no, voy perdiendo las hojas, ya no sé ni por dónde voy, ¿verdad? El seminario menor fue ideado pues como un gran colegio, ¿verdad? Ya les he platicado algo de esto, de cómo se hicieron los dos seminarios. En la entrada del mayor está esa inscripción que les digo, curiosean un poco, espero que los seminaristas del mayor algún día, como uno casi no entra uno por esa puerta, ¿verdad? Pues entran por la puerta de acá, pero sí, ahí está la fecha en que ya se fueron de San José para allá arriba, ¿verdad? Ahí está la placa. Bueno,
El año que nos toca es del 70 para acá y no he dicho nada todavía. Pero como dicen, prius est esse quantal interese, ¿verdad? Pues que hablar, iba a hablar del seminario si no tenía ni casa, ni estaban aquí. Lo primero que fue que llegaron y hicieron las casas, ¿verdad? Pero en el año en el año 70, no, pues ya estaban los seminarios bien puestos, ¿verdad? Yo llegué en 68 al seminario, en 70 ya estaban los seminarios y sobre todo, como diré enseguida, los nuevos equipos de formación, ¿verdad? Que fueron de muy grande calidad, porque al mayor llegaron muchos de Montezuma, llegaron algunos de Roma, uno que otro de España, y el señor Tirado, que era un señor levantado, no tirado, un señorón, como podemos decir varios de los que estamos aquí. A mí no me tocó mucho tiempo, porque lo hicieron obispo, pero sí lo conocí muy bien, y era un hombre de una categoría, como diré enseguida, muy grande el señor Tirado. Era una figura. Pero vengamos pues al año 70, que es el que nos toca, pues ya para adelante, ¿verdad? Dejamos allá ya las diásporas y las persecuciones y los acomodos, y que es de admirar cómo se formaron sacerdotes tan valiosos en esas correrías. Bueno, en Montezuma no es que hay que admirar mucho, porque en Montezuma pues sí había maestros muy buenos de la gregoriana, aunque no fueran pues los mejores, ¿verdad? Pero los que venían ya ordenados, el señor Alcaraz se ordenó en Montezuma, ya venían ordenados, pues ya enseguida cantaban misa aquí y órale, a entrarle, ¿verdad? El año 70 fue especial en el mundo y en nuestra patria, con acontecimientos que no fueron precisamente de índole eclesial, pero no dejaron de influir en toda la vida nacional. El acontecimiento que más cimbró a la nación en la década de los 70 fue la revuelta del año 68, que fue un icono de un levantamiento casi mundial de parte, sobre todo de los jóvenes estudiantes en Checoslovaquia, en Francia y también en México, contra regímenes dictatoriales de izquierda y derecha, y la búsqueda de un nuevo orden que estuviera marcado por el reconocimiento de los derechos humanos proclamados después de la posguerra, de regímenes democráticos que sacudían cualquier clase de dictadura y de un entendimiento entre las naciones, ¿verdad? Pues en tiempos de la llamada Guerra Fría, que donde siguieron peleados Estados Unidos y Rusia, pero ya no a balazos, pero era una tensión en el mundo grandísimo, porque Rusia y Estados Unidos se repartían el mundo, ¿verdad? Aunque ya no hubiera balazos, aunque había la amenaza de que si Khrushchev o quién sabe quién llamaba por el teléfono rojo al presidente de Estados Unidos, era para la Tercera Guerra Mundial. Yo me acuerdo cuando estaban las bases en Guantánamo, Cuba, allí estaban los comunistas, Rusia, en Cuba, o sea, pues aquí en la puerta, ¿verdad? Estábamos en Erongarigua, ¿te acuerdas, Sergio? Estábamos en Erongarigua con un miedo de que ahí no se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Los rusos estaban ahí metidos ya con sus bases militares y todo. No, hombre, fue un tiempo muy complicado. La Guerra Fría se llamaba. Ya nosotros estábamos más o menos en paz, pero pues, aunque no nos afectaba directamente todo eso, pero pues estábamos en este mundo. Y claro que, como digo, pues, si va a haber la Tercera Guerra Mundial, ay Dios mío, qué barbaridad. Y además, en cuanto salía un nuevo asteroide, ya decíamos que se iba a acabar el mundo. América Latina se convirtió en un botín de las grandes potencias, pues sí. Y en ese tiempo, un poco antes del 70, fue una época muy importante en la iglesia también, porque la iglesia pues estaba metida en ese barullo, pero pues la iglesia no era ninguna potencia que pelear de un modo o de otro, ¿verdad? ¿Cuántas, como dijo el ruso aquel, dijo que el Papa, que cuántos ejércitos tenía el Papa? Dijo el diablo ay, perdón, señor, me están oyendo aquí, que no me deben estar oyendo en Rusia, ¿verdad? Y acá. No, pues
Stalin y eso, decían que el Papa, porque el Papa intervenía o buscaba por la paz, y decía él que cuántas legiones tenía el Papa, ¿verdad? Pues, ¿qué legiones? Pues bien, en este contexto global, México naturalmente resintió el influjo del capitalismo y del comunismo ya después de que empezó la Guerra Fría. Ya se había acabado la Guerra Mundial. Bien sabemos que la ganaron pues los alemanes, los americanos y todos estos, ¿verdad? Y la perdió. El eje eran Japón, Italia y Rusia. Perdieron la guerra, pues aventaron la bomba en Hiroshima, ¿verdad? Y en Nagasaki. Entonces perdieron la guerra y entonces los rusos, que de todas maneras muy pronto se militarizaron y fueron una gran nación, pues querían meterle el comunismo en todas partes. Y el capitalismo, pues no se diga, pues si los gringos habían sido con los ingleses y los franceses, habían sido los triunfadores de la guerra, se querían partir el mundo. Y aquí no fuimos ni comunistas ni capitalistas, pero fuimos las dos cosas, ¿verdad? Con el Estados Unidos allá arriba y con los rusos que querían conquistar todo y llegaron hasta Guantánamo, allí en la esquina del mero Golfo de México, pues aquí hubo influjo del capitalismo hasta nuestros días y de los comunistas también. Bueno, pero eso es, ay Dios mío. En este contexto global, naturalmente, México recibió el influjo del capitalismo y del comunismo, ¿verdad? Que identificó a los bloques y aunque no fue presa de ninguno de ellos, pues cómo no, pues de los gringos, ¿verdad? Fuimos presa, pues sí. Nunca nos decimos comunistas, pero también a la influencia del comunismo, ¿verdad? Y en la religión también. Las teologías de la liberación y empezaron todas esas cosas, ¿verdad? En reacción al capitalismo, bueno. Naturalmente que el cristianismo tan arraigado, sobre todo en Occidente, en casi todos los países, trató de hacer sus aportaciones y las hizo en los diferentes ámbitos de la vida de nuestros pueblos y afectó a instituciones, a personalidades, a gobiernos y por supuesto a jerarcas, prelados, sacerdotes, religiosas de distintas dominaciones. Es decir, la Iglesia sí resintió mucho el influjo de las grandes ideologías, particularmente el capitalismo y el comunismo, ¿verdad? Sí resintió el influjo. Se filtró a través de muchas maneras y también a través de la Iglesia y a través de curas y de uno que otro obispo, así medio comunistoide y todo que había en América Latina y etcétera. Y los capitalistas, pues obviamente, pues ahí no hay ni qué pensar, ¿verdad? Pues, con la bota del gringo encima, pues se empezó a influir mucho como ideología económico, social, política, pues, el liberalismo pues, y el capitalismo, ¿verdad? Estamos en la celebración de los 250 años de un seminario mexicano que ha sido, es y será de los más importantes, al menos en nuestra patria, que no fue ajeno a todos estos movimientos, pero que hay que decirlo, no fue de los principales afectados y protagonistas de esta gran explosión de tantos elementos y tantas fuerzas en conflicto. Pleitos políticos, guerras económicas y luego repartición en ideologías, ¿verdad? Los americanos querían reinar en toda América y en muchas partes del mundo. Y los rusos también prácticamente dijeron, bueno, pues ya perderemos la guerra, pero las ideologías, el comunismo. Y es que este cúmulo de fenómenos de tan diversa índole no eran ni con mucho los factores que más estaban presentes en las iglesias y en los seminarios en general, porque contemporáneamente y en parte en respuesta a este gran mundo en cambio, la Iglesia Católica convocó y realizó una de las más grandes asambleas de su historia, que fue justamente un concilio posterior al concilio del siglo XIX y que ahora se llamó el Concilio Ecuménico Vaticano II, que ese sí se convirtió en la gran palestra por donde pasó el mundo y la Iglesia, como quedó consignado en los dos más importantes documentos, la Gaudium et Spes y la Lumen Gentium, ¿verdad? Sí, en medio de estas grandes problemáticas, la Iglesia no estuvo ausente, los papas estaban muy presentes y
además de intervenciones por la paz, que no siempre consiguieron éxito, pero dieron los papas importantísimas encíclicas en torno a ese tiempo de la Guerra Fría, ¿verdad? Que todos tuvimos que estudiarlas y eran de una gran orientación, por supuesto. Todo eso fue en las inmediaciones ya de los años 70. El concilio, el Papa lo nombró, lo convocó, lo proclamó en 59 y entonces se empezaron a juntar en 60 los obispos de todo el mundo. No para analizar las guerras y todo eso, pero claro que por supuesto tuvieron que decir una palabra, sino para hacer la renovación de la iglesia, para actualizar a la iglesia en el mundo de hoy, para ver cuál era la misión de la iglesia en ese mundo de luchas ideológicas, en ese mundo de luchas políticas, en ese mundo también de unas grandes luchas económicas. No, la iglesia no se quedó callada a través de los papas, pero no solo a través de los papas, porque en América Latina también hubo unas posturas muy firmes de la iglesia, sobre todo desde que a partir del año 50 se había creado ya el CELAM, que es el Consejo de Obispos de América Latina, y que el Papa Pablo VI dijo, pongan la sede del CELAM en América. Porque claro que los obispitos de América querían, para irse a pasear a Roma, no creo que para irse a pasear, querían poner el CELAM en Roma, todo se hacía en Roma. Y el Papa Juan Pablo II les dijo, no vengan acá, pongan la sede del CELAM en misma América Latina, pues ahí casi donde estaban las situaciones tan difíciles y conflictivas desde todo punto de vista, ¿verdad? Y entonces el CELAM empezó en Bogotá, porque además Bogotá pues está como a la mitad de América Latina, ¿verdad? Y Bogotá siempre es una nación en donde los gobiernos colaboraron mucho con la iglesia, o la iglesia también sabía estar muy presente en las situaciones políticas y sociales, y entonces el CELAM empezó acá, y naturalmente que fue también muy importante la aportación de la iglesia en esos tiempos de tanta inquietud. Pero ya vamos pues a los 70, ¿qué es lo que tenemos que decir? El Concilio Vaticano II ya dio inicio, como les digo, en el 60 y concluyó en el 65, como se dijo. Tuvo cuatro sesiones y fueron casi todos los obispos del mundo. Reseñarlo no forma parte de la época que toca aquí hablar, pero sí la etapa de las realizaciones y de las aplicaciones de la puesta en práctica de las reformas y de los lineamientos fundamentales, y después de 50 años no acabamos ni acabaremos pronto de agotar las inmensas riquezas del concilio, ¿verdad? En el concilio se trataron todos los temas habidos y por haber, tanto del interno de la iglesia como de la iglesia en el mundo de hoy. Nomás lean la Gaudium et Spes, como lo deben de leer ya todos los de teología y todo, y la Gaudium et Spes es una mirada al mundo y la misión de la iglesia formidable, ¿verdad? Y la Lumen Gentium fue la misión de la iglesia dentro de sí misma. Fueron los dos ejes del concilio, pero luego hubo muchas declaraciones y decretos sobre todos los temas, la familia, los jóvenes y por supuesto los seminarios, por supuesto los seminarios. En el concilio se trató naturalmente de la vida y ministerio de los sacerdotes y se trató formalmente de los seminarios. En la Optata Antocius, que todos ustedes conocen, la deseada renovación de la iglesia empieza por los curas y por los seminarios, ¿verdad? Y la Presbyterorum Ordinis fue una visión del sacerdote en el mundo de hoy. Los sacerdotes siempre se quejaban de que no había habido un concilio dedicado a ellos. Todavía faltan 10 minutos. 15 me dieron 15, ¿verdad? Y no llegamos todavía al seminario. Aquí vamos a bajar al seminario de Morelia y el concilio, ¿verdad? Ese mundo anterior nos tocó vivir a mucho en el mundo y ya les digo las cosas que había, las guerras, y luego después la Guerra Fría y luego las ideologías y todo, ¿verdad?
El seminario de Morelia y el concilio. Trento mandó que hubiera un seminario en todas las diócesis, ¿verdad? Y bueno, así se hizo. Aquí tardó mucho en hacerse el seminario tridentino, ese que estamos ahora celebrando, tardó como 2 siglos después de Trento. Y yo leí por ahí que quién sabe por qué, por cuestiones económicas no se hizo antes, pero que de que se hizo, se hizo. Don Pedro Anselmo Sánchez Tagle, imagínense qué tremendo seminario hizo. Y después que le robaron ahí, hicieron también en San José un tremendo seminario. Bueno, ¿qué significó el Concilio Vaticano para el seminario de Morelia? Lo primero que hay que decir es que el Concilio Vaticano fue el resultado de una larga serie de movimientos teológicos, bíblicos, filosóficos, culturales, sociales. El Concilio Vaticano II pues, se gestó en Europa, ¿verdad? O sea, ya estaban todos los teólogos, allá estaban grandes obispos que estaban al día en todo, ¿verdad? Y allá, por supuesto, había grandes inquietudes políticas de la posguerra y también una efervescencia de las iglesias, también muy grande, ¿verdad? Porque se quería una renovación. De manera que así fue la situación. Y cuando se convocó el concilio y todo esto, que el Papa siempre dijo, el concilio va a ser no un concilio dogmático, como el de Trento, como el del siglo XIX, sino que va a ser un concilio para ver la misión de la iglesia en el mundo de hoy. No va a ser para dar dogmas, ¿verdad? Que nadie les hubiera hecho caso. Porque como estaba el mundo ardiendo, pues lo que se trataba es hablar de la paz, de la familia, de la economía, hablar de las ideologías, etcétera. Cosa que el concilio hizo de maravilla. Entre nosotros, poco antes del concilio, sí hubo muchas inquietudes ya, promovidas sobre todo por la Acción Católica. La Acción Católica la había creado Pío XI y se extendió en todo el mundo buscando la participación de los laicos, ¿verdad? Y acá en América Latina tuvo mucho pegue. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros en América Latina no teníamos las grandes universidades de Europa, no teníamos los grandes teólogos de Europa, ni los grandes pensadores, filósofos y teólogos de Europa. En cambio, la Acción Católica, era una especie de nueva evangelización, como después hemos llamado, y la Acción Católica pues, fue muy importante en crear semillas de renovación antes de que el concilio llegara acá, y vinieron personalidades de Europa muy interesantes, como por ejemplo el Mundo Mejor. El Mundo Mejor fue creado en Rocca di Papa y tuvo a uno de sus principales, fue el padre Ricardo Lombardi. En tiempos del concilio, poco antes del concilio, el padre Ricardo Lombardi viajó por toda América dando pláticas, conferencias que ya eran semillas de nueva época de la vida de la iglesia. Y hubo otros, el padre Bortoni y otros que vinieron, ¿verdad? Pero la Acción Católica creó muchas semillas ya de participación de los laicos, de participación de la mujer, de los jóvenes. Es muy interesante analizar la Acción Católica porque de ahí surgieron casi todos estos movimientos que tenemos en nuestros días. Casi todos salieron más o menos de la Acción Católica. La arquidiócesis de Morelia no fue ajena a este tipo de expectativas, de intentos de renovación, de novedades apostólicas, pero en general podemos decir que como la mayoría de las diócesis mexicanas no estaban muy sensibles a los grandes anhelos de cambio y a las grandes iniciativas, ¿verdad? Pues sí, aquí la vida era pues más bien calmada, ¿verdad? Y había ciertamente inquietudes que llegaban de Europa y luego esos movimientos que empezaron ya de los laicos y de todo, y la Acción Católica pues sí empezaron a revolver la cosa, ¿verdad? Y entonces en las parroquias y todo, la Acción Católica, la ACJM y luego la de UFSM de las mujeres, y empezó la Acción Católica a ser prácticamente una nueva iglesia, ¿verdad? Que a los padres les costaba mucho trabajo y también un poco a los obispos, ¿verdad?
porque pues no querían que les moviera nada. ¿Para qué? Pues así estamos muy bien, qué bien íbamos a estar. La iglesia de Pío XII dejó su huella en todo el orden católico con sus enseñanzas, prácticamente sus grandes encíclicas. En tiempo de Pío XII, antes del concilio y antes de los años que estamos diciendo, no hombre, Pío XII dio unas encíclicas maravillosas sobre cosas que eran muy importantes en el mundo. La Humane Generis, cuando se hablaba tanto de la evolución y del origen del hombre y de esto y del otro. No hombre, el Papa Pío XII, la Humane Generis fue una tremenda encíclica, ¿verdad? Por citar solo una, la Humane Generis, pero hubo muchas más. Pío XII fue un hombre de mucha cabeza. Sin embargo, decían que Pío XII no había condenado a los alemanes al nazismo, y es hora que no lo hacen santo. Pero Pío XII fue un papa, pero de una categoría muy grande. La iglesia de Pío XII dejó una huella muy grande, ciertamente. Y yo me acuerdo cuando se murió Pío XII, en octubre de 1958, yo creo, cuando yo me vine al seminario. Ay, mi mamá nos puso a rezar allí, porque se había muerto Pío XII, ¿verdad? Y luego que va llegando Juan XXIII, no hombre. Vamos a ir adelante, porque ya ahorita ya me notaron en tocarme la campanita. Pero ahorita vamos a bajar a la realidad del seminario de Morelia y los seminarios de México, ¿verdad? Había grandes seminarios de México, pues todos chapados al Concilio de Trento, pero con una estructura muy buena y con maestros formados aquí en Roma, en Montezuma, en todos lados. De manera que, ¿cómo se hizo la renovación de los seminarios en México y en Morelia? No es que el señor arzobispo diera golpes así de vela, ¿verdad? No es que, sobre todo en Morelia, en algunas partes sí, y fue un desastre, ¿verdad? Porque algún rectorcito, algún obispo que quería cambiar los seminarios, pero sí, 190 grados, ¿verdad? Fueron un montón de problemas. Ustedes han oído hablar de tantos padres que dejaron el ministerio y todo, porque los padres estaban ya muy inquietos, no tanto por el celibato, sino por toda la cuestión social, por el celibato también, ¿verdad? Pero había muchas inquietudes, y entonces pues muchas veces hubo problemas. Ahora bien, como les digo, pues estos años que me tocan relatar, pues son cuando llegó el señor Alcaraz. El señor Alcaraz llegó en 71 y 72, y estamos del 70 al 2020, pues esta época fue la época del señor Alcaraz, y yo llegué de Roma en 71 y en 72 me ordenó el señor Alcaraz, y yo ya estaba en el seminario porque me habían pedido, y le habían pedido al señor Román Acevedo que me mandara a mí al mayor y no al menor. No les digo por qué que no me mandara al menor, pero al mayor. Y entonces ya yo formé parte del equipo del mayor y no del menor. El señor Alcaraz llegó en septiembre, y yo también empecé el curso ya de septiembre como maestrillo ahí en el seminario mayor. Di ética y teodicea, que ni había estudiado eso, y di historia de la filosofía contemporánea, que yo había estudiado aquí con el señor Posadas. Todas esas 2 clases que di, 3, me sirvieron muchísimo. ¿Por qué? Porque me puse a estudiar, ¿verdad? Si yo en Roma no estudié filosofía, y si me pusieron a dar ética y teodicea, que aquí había habido un maestro muy grande que era don Nicanor Escobedo de eso, pues tuve que ponerme a estudiar, y miren que me gustó muchísimo. Y la ética y la teodicea, y luego la historia de la filosofía contemporánea. Yo llegué al seminario pues en 71, había muchas inquietudes en el seminario en ese tiempo y en el presbiterio, pues porque miren, el seminario de Morelia estaba acostumbrado a que cuando nombraban un rector o algún padre espiritual, ahí duraba 30 años. Mucho tiempo, nunca los cambiaban. Entonces eso llegó un momento en que ya se hacía una dificultad muy grande en una época de cambios, en una época de renovación, ¿verdad? Y eso pasó más en el menor que en el mayor.
Al mayor llegaron algunos venidos de Roma, como el señor Alberto Suárez, que por cierto nunca lo dejaron dar una clase importante porque no fuera a decir herejías. Pues él estudió filosofía y teología y nunca dio clase de eso. Yo sí di clase en teología y en filosofía, que yo no había estudiado en Roma filosofía, pues me puse a estudiar aquí, como ya les digo. El señor Alcaraz. El señor Alcaraz llegó en septiembre de 71 y es que entre el señor Altamirano y el señor Alcaraz estuvo el señor Martín del Campo, un gordo que no cabía en 2 sillas. ¿Cierto o no? Simpatiquísimo, listo, era de aquí, pero lo mandaron a León. En León hizo un episcopado maravilloso el señor Martín del Campo. Él me iba a ordenar a mí de padre, ¿y qué creen que pasó? Que se nos murió. Estuvo poquito él en Morelia. Empezó a poner en práctica el concilio, toda la pastoral de conjunto y esas cosas que entendíamos. El señor Martín del Campo, que era de aquí de Morelia, había ido al concilio y era un hombre inteligente, pero bueno, pues en realidad él murió, no pudo hacer muchas cosas, hizo unas cosas interesantes como esta renovación de la pastoral ya, con la pastoral de conjunto y todo eso, ¿verdad? Y luego también visitaba las parroquias de una manera ya muy como padre y pastor. No iba a ser a ver cuánto se juntaba del dinero, a ver si estaban bien los libros, no, iba a ver a la gente y hablar del concilio. Yo me acuerdo cuando fue a La Piedad la primera vez, yo no sé por qué me tocó estar ahí, porque yo entonces ya era seminarista. El gordo llegó ahí, a donde estaba gordísimo, pero era simpatiquísimo. Él se reía de sí mismo y todo el cuerpo le ve. Obviamente todos nos reíamos con él, no de él. Fue un hombre muy querido, don Manuel Martín del Campo, que había estado aquí en la Mitra y todo, luego lo hicieron obispo de León. Un hombre verdaderamente admirable. Yo lo fui a ver al hospital donde estaba ya muy malo y en realidad pues no me pudo ordenar en el año 71 y todo, y se murió, y entonces hubo que esperar al señor Alcaraz. Llegó el señor Alcaraz, como ya digo, en el 72, ya me adelanté. Con el afán de responder a las exigencias de la Iglesia que pedía que a los seminaristas del menor se les facilitara obtener los reconocimientos oficiales en aras la libertad de los candidatos que si salían del seminario, pues que pudieran seguir sus exámenes. En nuestros tiempos, de Sergio y míos, si alguien salía del seminario en 4º o en 5º de latín o en 1º y 2º de filosofía, pues ya qué hacía. ¿Quién los iba a recibir en un colegio ya con 7 años, 6 años de retraso y sin reconocerse ningún estudio? Pues era tremendo. Entonces la Iglesia dijo, para la libertad de los seminaristas, que se les reconozca los estudios en las respectivas naciones, ¿verdad? Aquí fue muy trabajoso, pero acabó por hacerse. Y de entonces data aquí la incorporación de la secundaria. Primero no fue incorporada, los seminaristas iban fueron a 2 secundarias que no eran católicas, sí, pero no eran una extensión del seminario. Una fue aquí en Santa María y luego, con ayuda del padre Macuset y demás, ya consiguieron que se pusiera la secundaria que ahora tenemos y que en aquel entonces no tenía todavía ese edificio, hasta después. Pero en realidad, esa creación de la secundaria y la exigencia de que ya los seminaristas reconocieran los estudios, por lo menos de secundaria, eso cambió muchísimo la formación en el seminario menor. Dejó de ser tan exigente en muchas cosas, los seminaristas iban a clase
y luego ya nomás venían en la tarde. Se empezó a usar otra metodología y allí el padre Peña, el padre Figueroa y el padre Tron, siempre benemérito, él consiguió finalmente que se reconocieran los estudios que se hacían aquí en cuarto y quinto como válidos por la SEP, ¿verdad? Pero la secundaria está todavía, pero digan si va algún seminarista, ya no va. Eso fue algo que cambió mucho la fisonomía del seminario. Y luego el famoso propedéutico, ¿verdad? Ay, el propedéutico. El propedéutico quiere decir introductorio, una cosa así, ¿verdad? La iglesia pidió en la Optata Antocius que hubiera un año dedicado a meditar sobre el misterio de Cristo, ¿verdad? Bueno, había habido ya mucha secularización, había habido ya las escuelas, pues ya las católicas, pues ya las católicas eran muy reprimidas por los gobiernos en todas partes, en Europa era hasta peor. Entonces, los muchachos que llegaban a los seminarios en todas partes, con una familia ya muy secularizada en muchas cosas, pues necesitaban a veces no sabían ni persinarse, a veces no sabían ni la catequesis ni el catecismo, entonces póngase un curso introductorio a la formación sacerdotal, ¿verdad? En donde esté centrado en el misterio de Cristo, en donde se atienda al desarrollo de la vocación, en donde se busque la madurez humana de los seminaristas. Y entonces ahí se puso el introductorio en el mundo. Nosotros aquí tardamos mucho en ponerlos porque cuando íbamos con el señor Alcaraz y con el señor Acevedo, no, pues que ellos que iban a saber de un introductorio si no estaba en su mentalidad, ¿verdad? El señor Acevedo decía, introductorio, el propedéutico. ¿Qué es eso del propedéutico, verdad? Y el padre Agustín Moreno y yo convencimos al señor Alcaraz de que se hiciera, ya en muchos seminarios de México se había hecho el introductorio, lo convencimos. Y cuando nos fuimos a Arongarícuaro a poner el introductorio, como a muchos, todos ustedes pasaron por ahí, dijo el señor Alcaraz que habíamos visto con claridad meridiana, ¿verdad?, que se necesitaba un año introductorio. Y Agustín Moreno y yo nomás nos volteamos a ver, sí, con una claridad meridiana, ¿verdad? ¡Ay! Nos costó un trabajo, pero se hizo el introductorio en el Arongarícuaro. La secundaria cambió mucho la fisonomía del menor y también el introductorio, de alguna manera, ¿verdad? El introductorio no era un curso especial, había pocas clases, sí había clases, pero lo principal era la formación humana, la formación vocacional, el contacto con muchas vocaciones en la iglesia. Fue una cosa muy bonita. ¿Y quién cree que fue al que yo le pedí que se fuera al introductorio? ¿Quién creen que fue? Nada más y nada menos que el señor arzobispo Garfias, ¿verdad? Por eso yo le digo, yo te obedezco hoy como tú me obedecías entonces. Se fue al introductorio él con el padre Velázquez y con Roge, los tres empezaron el introductorio en la casona de allá de Arongarícuaro y la arreglaron de una, sobre todo la criatura, así le llamamos a Velázquez, compañero de este grupo donde está el padre Fran Cervantes y esos. Yo les di clase en filosofía y luego en teología. No, pues hicieron un trabajo al ratito, cambiaron mucho la fisonomía. Era uno de los religiosos, era ¿cómo se llama los religiosos? Era un monasterio, no era monasterio pues, pero sí era un convento, pero pues un convento donde hubo pocos franciscanos y era un convento como ustedes lo pueden ver y todo, pues nosotros lo mejoró el introductorio y mejoró. Vayan a ver ahora cómo está Arongarícuaro, está re bonito. Aunque el problema es que ya no hay lago. Pues ¿por qué? Pues ya se lo comieron casi todo. El introductorio también cambió un poco la faz. Si estamos hablando de cosas importantes de este tiempo del 70 para acá,
La secundaria cambió el menor, el introductorio cambió un poco la fisonomía de los seminarios. Y luego también algo importante, fíjense, cuando el padre Abel Sereno, que de Dios goce, y se encargó del menor, se quedaron los que se estaban ordenando en ese tiempo, que son todos obispos casi hoy en día. El señor Garfias, el señor Leopoldo González, el señor Rodrigo Aguilar, y todos ellos se quedaron en el menor bajo el mando del padre Abel Sereno. Ya el señor Álvarez había salido en circunstancias difíciles, tenía 40 años en el seminario, ¿verdad? Y estos muchachos, a los que cité, se prepararon mucho en Toluca con un dicho. Carlos Cerrejón Peredo, que antier estuvo aquí, que estaba trabajando allá y que era muy ducho en la pedagogía que se usaba ya de nuevo cuño, ¿verdad? Entonces empezó mucho a lo que se llamaba la programación por objetivos. Cada clase tenía que tener un objetivo. Cada clase tenía que tener sus metas bien precisas. Cada clase tenía que tener objetivos secundarios. Y cada clase tendría que tener su evaluación. Eso no se usaba en el seminario, ¿verdad? Pero eran las nuevas pedagogías y estos aprendieron de bien. Monseñor Garfias, Monseñor Rodrigo y Monseñor Leopoldo aprendieron de bien. Después esa pedagogía por objetivos se cambió de una manera mucho más amplia, que todas las dimensiones del seminario, espiritual, intelectual, pastoral, humana, se tenían que programar por etapas y se tenían que programar de una manera muy progresiva, gradual, etcétera. Y así a muchos de ustedes ya les tocó elaborar esos programas que eran muy completos, y cada materia salía un fajo así de programas donde estaba la programación por objetivos. No nada más, ahora vamos a tratar de Dios creante te levante, no, era objetivos, ¿no? En teología no se hizo mucho, pero en filosofía sí, gracias a estos. Y también en el nuevo seminario menor, que ya no era el señor Álvarez, todo era programación por objetivos. Estos muchachos aprendieron re bien. Después yo estaba ya encargado del seminario menor y mayor, y pues el monseñor Garfias, el monseñor Leopoldo, Rodrigo y todo fueron colaboradores en el equipo que yo tenía, pero yo no me metí al seminario menor. Ahí estaba el padre, primero el padre Abel y luego el padre Agustín Moreno, que de Dios goce, ¿verdad? Y no, trabajaron muy bien, hicieron cosas muy bien hechas. Eso cambió mucho la fisonomía del seminario en los años 70, ¿verdad? Después de los años 70, ya voy a terminar, pues así medio como lo están oyendo, ¿verdad? Después me hacen algunas preguntas si quieren. Pero sí, la secundaria, el introductorio, pues eso cambió mucho, sobre todo el menor. Allá en el mayor, llegamos de Roma el padre Ramiro Suárez y yo. Ya estaba, el señor Suárez ya hasta se había ido del seminario, Alberto ya después se había ido a otro lado, pero algunos que habíamos estudiado en Roma, llegamos y eso le dio una renovadita a los profesores del seminario mayor, muchos de los cuales tenían también muchos años, algunos buenísimos, como el señor Escobedo, que era un maestrazo, no digamos el padre Albor, ¿verdad? Un doctor tremendo. Y había muy buenos profesores venidos de Roma, y luego también de aquí. El padre Arturo Aguirre nos dio sociología, pero también de aquí había buenos profesores en el mayor. En el tiempo en que yo estaba ya ahí en el mayor, pues yo también venía con buena preparación porque había estudiado 3 años allá, ¿verdad? Entonces en el mayor no hubo muchos cambios tan estructurales como en el menor, pero sí hubo cambios en la manera de enseñar de alguna manera, y sobre todo hubo muchos cambios en la manera de educar. En tiempos del señor Tirado no se reunían más que para los escrutinios los formadores.
Y el señor Acevedo nomás decía, lo pasas, lo pasamos, a ver si se corrige después. Y luego pasábamos y ay, Dios mío, ¿verdad? Ay, pues donde pasó fulano decían, pasan otros 10. Pero no había juntas para ver cómo estábamos educando. Pero en ese tiempo, y ya me voy a brincar muchas cosas porque las voy a resumir rápidamente, cuando yo estaba ya en el mayor y empecé a hacerme cargo del mayor, y estaban acá el padre Abel Sereno y después el padre Agustín, voy a terminar en 5 minutos, aconteció algo muy interesante e importante que promovió mucho la renovación de los seminarios. Empezamos a juntarnos con los seminarios de la provincia. No nos conocíamos con nadie, ni con Zamora, ni con Tacámbaro, ni con Huejutla, que estaba allá en una hacienda. Huejutla es por allá de Hidalgo y estuve un tiempo. No nos juntábamos con ningunos seminarios y seminaristas, ni padres. Pero entonces, después del concilio, no, ya la renovación de los seminarios no fue cosa de que un rector dijo y volvió, no, o un espiritual hizo así o lo hizo asá. No, sino que los equipos de los seminarios nos empezamos a juntar. Y cada 2 o 3 meses teníamos una reunión. Le toca ahora Zamora y recibe Tacámbaro. Recibe Zamora y le toca Morelia. Recibe Morelia y le toca hasta Aguascalientes, porque nos reuníamos la provincia de Guadalajara y la de Michoacán, de Morelia pues, y 2 sesiones al año preparábamos los temas. ¿Cuáles temas? Pues todos los que el concilio había promovido, a ver si lo estábamos aplicando, y así fue como se fue haciendo la renovación de los seminarios, no por obra de uno solo, sino de los equipos. Ahora bien, igual que hubo muchas reuniones ya a nivel de provincia, no, pues se fundó OSMEX, Organización de Seminarios Mexicanos, y calla boca, ¿verdad? Unas reuniones a fin de año de los rectores de los seminarios magníficas en México, ¿verdad? Y temas de actualidad y todo. Y eso después, claro, nos lo traíamos acá y pues más o menos como se podía lo aplicábamos. Pero entonces esto fue factor muy importante en la época que nos toca de una renovación de los seminarios, en todos aspectos. No les digo que además todos hacían esa programación por objetivos, que pues, en una folder así ahí, programaban todos los años y todas las áreas de formación. Y esa fue una época muy bonita que a mí me tocó y a todos. En el menor no les gustaba mucho ir a las juntas, y no quiero hablar de nadie, pero de varios que son ya obispos, ahora no les gustaba ir a las juntas, en el menor, ¿verdad? Pero en el mayor siempre, no faltábamos el padre Macielito y yo y algún otro, el padre Medina a veces y otros, íbamos a las juntas de provincia o las nacionales. No, pues traíamos a conferencistas muy buenos que nos dieran todo en torno a los seminarios. Luego empezaron a salir de parte de la Santa Sede, ya a nivel libre, como ven, para que vean que ya no estoy leyendo. Empezó a salir una ratio fundamentalis, ¿verdad? Ratio fundamentalis, ¿qué quiere decir? No era un reglamento, sino era lo que, por ejemplo, yo oigo que dicen en las universidades laicas, dicen que una ley orgánica. La ley orgánica. La ley orgánica son los grandes principios inspiradores de la formación de las universidades, ¿verdad? La ratio era eso. No era un reglamento, ni era otro documento del concilio. Eran ya indicaciones muy particulares sobre aspectos muy interesantes de la formación y que tenían una obligatoriedad. No, pues esta, la primera ratio. Al principio mandamos allá a Roma unos cuadernitos que teníamos, lo que el rector tiene que hacer, lo que el director espiritual, el de la pastoral. El señor Ranzauer, me acuerdo, ay pobre, se los devolvieron de Roma. Le dijeron, no, sí, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que hagan una ratio mexicana, ¿verdad? Con las orientaciones de la ratio universal. No, pues ya el señor Ranzauer, que en paz descanse, nos convocó
al de Zamora, al de Durango, a mí, al de México y todo, y ahí juntas y juntas y juntas, hasta que hicimos la ratio famosa, la mandamos a Roma. Uy, nos dieron muchos elogios. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho lo que la Santa Sede quería. Y aquí, ahí estamos retratados en el San José, como unos 25 rectores de distintos seminarios, porque aquí presentamos la ratio, ya editada y todo, y alabada por la Santa Sede, en una reunión de rectores aquí. Anduve buscando por ahí la ratio y no la encontré. Bien. Esa ratio ya fue más adelante del concilio y dio orientaciones y exigencias muy, muy propias y sirvió mucho. La ratio fundamental es una ley orgánica, ¿verdad? Pónganla en práctica ahora en cada nación y luego en cada seminario. Por supuesto que por esto, miren, pues los reglamentos pues ya habían quedado muy obsoletos, ¿verdad? Que no vayan hablando en el camino, que no fueran hablando, pues que no fueran hablando, que no hablen, pero pues ese no era todo, ¿verdad? Los reglamentos eran así muy puntuales y desde la mañana hasta la noche no nos dejaban en paz. Pues los cumplíamos y todo, pero no, esto ya no era reglamentos, eso eran ideas centrales. Voy a terminar, ay Dios mío. En la época de estos cambios en el menor y en el mayor, por ejemplo, del menor salieron muchos padres después de que ya se fue el señor Álvarez. Situaciones difíciles. Luego, hay que decir también que hubo varios padres que se murieron de distinta manera en esas décadas antes, ya en los 70s. Se murieron, unos porque ya estaban grandes y otros porque vuelve Ramiro Suárez, que nos pudo tanto, un accidente. O sea que estas situaciones hubo muchas, pero pues ya no se puede relatar tanto, ¿verdad? Empezando porque yo fui rector del 83 al 88, ya formalmente rector. Pues yo era mandamás casi desde hacía 5 o 6 años antes, porque no estaba el rector, no estaba el vicerrector. El padre Basurto ya se había ido, como él decía, al agro. Lo saludo desde aquí, al padre Basurto. Entonces pues, me quedé yo ya aquí como ¿verdad? Ya estaba el señor Alcaraz aquí. Y bueno, pues yo agarré el toro por los cuernos y el equipo. Y yo así trabajé mucho con los padres y de una manera muy profesional, ¿verdad? Los escrutinios y luego cada 8 días nos reuníamos. Y por eso yo formalmente fui 5 años obispo, pero en la realidad fui como 10. ¿Por qué? Pues porque y el presbiterio, está bien, ya sabemos que Carlos es el rector y estaban muy contentos. Aunque estaba el señor Acevedo, pues que ya no gestionaba mucho, pero pues el que está es Carlos, y Carlos ya sabemos, ya lo conocemos y él hace bien las cosas. Hasta que el señor Acevedo cumplió los 75 años, entonces el señor Alcaraz, ya le quitó el rectorado, ¿verdad? No de una manera violenta ni nada. Y luego ya el 18 de abril de 1983, su servilleta, rector del seminario, una misa aquí, el señor Alcaraz, el padre Agustín Moreno y yo del otro lado. Y me dijo el señor Alcaraz, no se te vaya a ocurrir decir que te digan padre rector, ¿verdad? Porque a él no le gustaba eso, no, tenían que decirle a uno señor rector, ya no ilustrísimo con el señor Tirado, ¿verdad? Aquí tenía apuntado de muchos de los grandes formadores que tuvimos y de los nuevos también, pero voy a terminar con el broche de oro aquí, porque en esta etapa de los años 70 para adelante hubo una situación verdaderamente grande, gloriosa. Hubo una situación que le dio un lustre al Tridentino y al Vaticano de Morelia. Aquí tengo apuntados 22 obispos. Salimos de aquí como 22 o 25 obispos.
Todos nuestros maestros van para afuera. Decía el señor Alcaraz, nos saquearon, hijo, nos saquearon. Ahí les va la lista para terminar. El primero que salió, nuestro humilde ecónomo, fue el primero, el señor Victorino Álvarez Tena, obispo de Apatzingán, y luego fue de Celaya. Don Jesús Tirado, que era el rector, obispo de Ciudad Victoria, una situación que Sergio y yo conocemos muy bien, algo triste, pero después le compensaron. ¿Y de dónde creen que acabó de arzobispo? De Monterrey, el señor Tirado, y allá se murió. Don Manuel Castro Ruiz, a Mérida. Don Manuel Pérez Gil González, a Mexicali y a Tlanepantla. Don Juan Jesús Posadas Ocampo, obispo de Tijuana, de Cuernavaca y arzobispo de Guadalajara. Imagínense, les platicara yo del señor Posadas, no nos alcanzaban 5 horas para platicarles, pues fue al que mataron en el aeropuerto de Guadalajara. Don Manuel Samaniego Barriga, obispo auxiliar de Torreón y obispo de Cuautitlán. Y el primero fue obispo ahí de Ciudad Altamirano. Don Juan Navarro, obispo de Ciudad Altamirano. Don Carlos Suárez Cázares, ¿quién será ese? En 88, obispo de Campeche, de Zamora, y luego auxiliar de Morelia. Ahí voy, ya nomás me falta un año. Don Alejo Zavala Castro, obispo de Tlapa y luego de Chilpancingo. Don Octavio Villegas Aguilar, obispo de Tula y luego auxiliar de Morelia. Enrique Díaz Díaz, esto ya alumno mío, obispo de Celaya. Carlos Garfias Merlos, me pongo de pie, como decía Ángel Fernández, me pongo de pie, obispo de Ciudad Altamirano, de Netzahualcóyotl y luego arzobispo de Acapulco. ¿Y luego arzobispo de dónde? Ay, pues sí están al día ustedes. Don Alberto Suárez Cinda ya fue obispo antes que nosotros, obispo de Tacámbaro y luego arzobispo de Morelia. Leopoldo González González, obispo de Tapachula y luego de Acapulco, arzobispo. Estos ya todos son medio alumnos míos, casi alumnos. Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de Tehuacán y obispo de San Cristóbal de las Casas. No fueron propiamente mis alumnos, pero yo era el rector y ellos eran, pues, mis colaboradores, aunque como les digo, yo no tenía mucho que ver en el menor, pero ya tratándose de asuntos importantes, claro que yo era el rector de todo el seminario, ¿verdad? Y estos padres así me reconocían, y además me reconocían pues como amigo, como compañero, y un poco, ¿verdad?, así como su superior, pero no superior inmediato. Pues aquí tenían a Agustín Moreno. Juan Espinosa Jiménez, pues obispo de Morelia y secretario general del CELAM, de La Piedad, Michoacán, ¿verdad? Juanito. Herculano Medina Garfias, obispo auxiliar de Morelia. Víctor Alejandro Aguilar, obispo auxiliar de Morelia. Jonás Guerrero, obispo auxiliar de México y por allá, obispo de una diócesis allá por Sinaloa. Jonás no era de aquí, era de Colima, pero sí estudió un tiempito aquí, yo ya he platicado con él. Jonás Guerrero. Jesús Herrera, obispo de Ciudad Madera, y Alas Escobar, arzobispo primero del Salvador. Estos no eran de aquí, pero aquí estudiaron y ya los hicieron obispo del Salvador y de por allá. Entonces, el broche de oro de esta etapa que me tocó, como 22 obispos, incluidos los estos que han salido últimamente. Digan ustedes, ese es Morelia, señores. Amén. Que pues, ya. ¿Alguna preguntita? Yo no me pude ceñir todo al escrito porque pues no hubiéramos acabado, pero aquí tengo 3 fórmulas, una mediana y otra más chiquilla. Me eché la más grande. ¿Alguna preguntita sobre esta época que ya muchos de nosotros vivimos, pues? Sus formadores y ustedes, Sergio y yo, aquí estuvimos ya. La época inmediatamente anterior, después del 70, eso ya nosotros ya éramos grandes. Te digo que yo me heredé en 72. ¿Alguna curiosidad? Pregunten, yo les digo lo que pueda. ¿Alguna pregunta de los años del tiempo del concilio y después posteriores, verdad, que son los que son estos 70 años? ¿Hay algo o alguna cuestión que quieran preguntar o algún comentario que quieran hacer?
¿Quedaron más o menos satisfechos? No veo que haya en el programa así propiamente de todas las etapas, aunque ya oí a quien nos habló allá desde el tiempo de Don Vasco y luego ayer una que no vine antier, que habló de cuando la fundación del colegio aquí de San Pedro, ¿verdad? San Pedro, yo no sé si era San Pedro Apóstol. ¿Te acuerdas que íbamos nosotros el 29 de abril? Íbamos allí a Guadalupe porque era el aniversario de Don Pedro de Verona, San Pedro de Verona, que era el titular de Don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, que hizo el semejante monumento ese donde estuvo el seminario. Íbamos siempre el 29 de abril porque era la fiesta de San Pedro de Verona. Pero el colegio se llama de San Pedro, ¿verdad? Pero creo que se llama de San Pedro Apóstol. ¿Qué les dijeron anoche? De San Pedro Apóstol, ¿verdad? Sí había esa conexión con San Pedro de Verona, pero no, San Pedro de Verona no era tan famoso como San Pedro Apóstol, ¿verdad? Entonces, en cambio, el señor fundador del seminario, pues le puso de San Pedro Apóstol, ¿verdad? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra curiosidad? ¿Alguna otra inquietud? Y así hasta nuestros días. Así hasta nuestros días. Nuestro seminario, bueno, hombre, 22 obispos, desde 1964 que fue el primero. Sí, eran como cuando decían que para que uno fuera obispo se necesitaba uno saber leer, que necesitaba uno saber quién sabe qué, y además ser obispo, ser de Morelia. Eso lo decían de muchos. Cuando a mí me nombraron obispo, habíamos como 40 obispos que éramos originarios de aquí, y Guadalajara nos ganaba por 1 o por 2, Guadalajara y México pues siempre fueron los que más tenían. Pero después, ¿qué creen que pasó? Un modidero de obispos de Morelia. Bueno, con el señor Posadas tienen, el señor Acevedo, se murieron muchos y entonces ya nos ganó Guadalajara. Pero un tiempo estábamos empatados casi con Guadalajara, los originarios de aquí. Como aquí dije, algunos que son originarios de Morelia, aunque no fueran de aquí, como ese que Jonás, y como estos del Salvador, que aquí estudiaron, el primado del Salvador, aquí estudió, pero era compañero de Rivelino y de Rodrigo, de Rivelino y de Rogelio Rivera, el primado del Salvador. Ahí vamos Macielito y yo, le digo, vente, vamos a poner a Alas Escobar de primado del Salvador. Y nos dijeron los obispos, y uno que otro, ¿verdad? El anterior había sido del Opus Dei. Señor obispo, era de lo mejorcito que teníamos. Porque el anterior era del Opus Dei y había clero, ¿verdad? Entonces, un nativo, me dijo el obispo, mire señor, es que estaba muy joven Escobar, y luego lo hicieron a los obispos, ya había sido obispo de una sede y luego lo cambiaron de obispo donde está ahora. Ya volví a ir este año a visitarlo y a dar ejercicio a los que estuve aquí de alumnos y lo ha hecho bien, Dije, no, ha estado bien. Alas Escobar, aquí se la pasaba jugando con Rivelino, se la pasaban jugando ajedrez y se la pasaban así, era muy simpático, muy estos salvadoreños aquí nos dieron muchas guerras, pero les impresionamos tanto que cuando yo voy a verlos, el padre Maciel, se ponen felices. Pues ahí pasado no me invitaron a que les diera los ejercicios, fui en enero y yo ya había ido a El Salvador, ¿verdad? Alas Escobar, el primado, pues, alumno mío, y del padre Maciel, pues dirigido. Entonces el seminario pues un poco ha extendido sus alas para otras partes. Y en México pues seguimos pesando, ¿verdad? Ciertamente Guadalajara, Morelia, Monterrey pues tienen también pues mucha historia, ¿verdad? Pero Morelia no solo no les va a la saga, sino que ahí vamos. Y los que estuvimos aquí, no, pues no hacíamos mal papel en las reuniones, ¿verdad? No. ¿Alguna otra preguntita, hombre? A ver. Preguntan que cómo fue que se suprimió la secundaria.
¿Cómo se suprimió la secundaria? Ahí está la secundaria. Y los seminaristas ahora, como les consta a ustedes, hacen aquí en el seminario la secundaria, ¿no? La prepa. Entonces, ¿cómo se suprimió la secundaria? ¿Cuándo dejaron de ir a la secundaria? La secundaria se convirtió en una secundaria abierta, que ahora pues ya tiene buen crédito y que tiene muchos alumnos, ¿verdad? Pero ya no fue secundaria para los seminaristas, a ver si estoy en lo cierto, porque ahora se les admite hasta después de secundaria, vienen ya con los estudios de secundaria, y lo que aquí se incorporó fue la prepa, ¿verdad? Así está la historia. Así que la secundaria, ahí está, pero ya es del seminario, es de la iglesia, pero ya no, los seminaristas ya no van allá, sino que ahora van gente de la ciudad, sobre todo porque entraron en crisis los grandes colegios aquí de católicos, no cito a ninguno para no levantar suspicacias, pero también se hizo esa otra modificación importante, ya no que lleguen terminada la primaria, como yo, sino que lleguen ya terminada la secundaria y que hagan aquí la prepa, cosa que ahora sucede, ¿cierto o no? Porque claro, ¿saben qué pasaba con la dichosa secundaria? Pues ¿cómo que? Aquí han aquí su secundaria, barata. Y los mismos curas les decían, haz la secundaria ahí, de algo te ha de servir. Y ya después, ya te sales. Los papás también empezaron a decir lo mismo. No, pues 3 años en el seminario, pues le van a servir mucho a mi hijo. ¿Y qué era lo que sucedía? Pues el salidero después de tercero de secundaria. ¿Y qué? Pues aquí se les había dado buena formación, buen alimento y todos se salían casi. Entonces ahora que ya llegan hecha la secundaria, ya vienen más maduritos y todo, y además pues aquí hacen la prepa, se les reconoce la prepa, si se salen pues ya pueden seguir en una universidad. Pero aquí ya la prepa está muy en serio, ¿verdad? Aquí hay 3 años de humanidades y 2 de prepa, ¿sí? ¿Cómo están? 3 años de humanidades y luego, ¿y la prepa de dónde la hacen? ¿Humanidades es la prepa? 3 años. Y luego 2 años, 1. Y luego hay ese que llaman el curso de nivelación. ¿Ven cómo ha cambiado el seminario menor? Ha cambiado tremendamente. En muchas partes de la iglesia suprimieron los seminarios menores. En primer lugar porque eran costosos. Y en segundo lugar porque la Santa Sede dijo, no, pues que los muchachos que están en los seminarios sean como los muchachos de su edad, ¿verdad? Entonces aconteció eso, ¿verdad? Que los secundarios y las prepas. Así que aquí, ¿cómo fue que se suprimió la secundaria? Pues ya llegan después de haber hecho la secundaria, ¿verdad? La secundaria ahí está, pero ya no van los seminaristas. Y es del seminario y hasta padres están ahí de directores. Imagínate, en el seminario menor las cosas cambiaron mucho más que en el mayor, ¿verdad? Porque el curso introductorio, ese era antes de ir a Erongarícuaro. Entonces, no fue una cosa que cambiara. El seminario mayor cambió por el concilio, por las reuniones de la OSMEX y de la OSLAM y todo. Cambió también por la ratio fundamentalis, así fue como cambió, pero no hubo cambios que metieran ahí en medio camino no sé qué curso, no sé cuál, no, la introductoria desde antes, para que llegaran ya más maduritos al seminario mayor. ¿Por qué? Porque además había grandes crisis ya también en las familias, ya no eran aquellas familias de antes que pues católicas, apostólicas y romanas, ¿verdad?
y ya no había muchos que estudiaran en escuelas católicas. Como a ustedes le consta, la mayoría de los que vienen al seminario, que si no es así, que me digan los vocacioneros, vienen de colegios no particulares, sino de colegios públicos, ¿verdad? Por la pastoral vocacional. ¿Sí? ¿Cierto o no? Más o menos. Bueno, y luego también cuando ya hubo los introductorios y eso, resultaba que había muchos más que perseveraban del introductorio para adelante de los que habían estado en el seminario menor. Bueno, que vamos a suprimir los seminarios menores, no, pues nosotros nunca pensamos eso, y además lo que se hizo pues es que se transformó el menor, ¿verdad? Pues como aquí, ya, fin, amén, he dicho. Le cedemos el micrófono al Padre Melchor para que en nombre de la comunidad le agradezca. Monseñor, gracias por compartirnos su experiencia, por compartirnos de su vida, de su caminar en esta institución. La historia es presencia de Dios y especialmente ha sido los momentos que usted ha vivido en relación con el seminario. Muchísimas gracias y como signo de nuestro agradecimiento, damos este presente. Los 6 años que estuve formalmente de rector, en la distribución de premios, cada año me echaba un discurso que Sergio y yo nos acordamos de cuando el señor Tirado terminaba los cursos, echaba un informe formidable. Y después se cortó eso. Cuando yo llegué de rector, el primer año que estuve de rector, y que me eché un informe, pero sí, muy bueno de todo lo que había pasado en el año. Bueno, el señor Alcaraz ya casi me quería darle abrazos, no. Ay, es lo que yo estaba esperando. Ay, Dios mío, qué bueno. Cada año me eché unos informes de 30 hojas y todos los tenía muertos de risa en todos los informes y les iba dando lo que había pasado en el año siempre con algún marco. ¿Qué marco? Pues si había algún tema que había salido del Célamo, del concilio, de la ratio, pero después empezaba a decir todo lo que había acontecido en ese año. Pues ¿qué creen que ahora no hallamos esos famosos informes? No hablaba ayer aquel expositor de los informes del señor Cázares, no, y me eché 6. Yo los tengo por ahí, pero no los encontré. Efrén Cervantes los tiene. Los tiene también aquí la secretaría, pero no los hallamos. Mis 6 informes de rector, porque fui 6 años rector aquí. Estuve muchos años, no salí de aquí, pero 6 años de rector. Cada año me echaba un informe ahí, bueno, en lugar de decir les daba gusto porque les sacaba ahí todos los acontecimientos y esto y lo otro. Y más o menos como ahorita ahí no se aburrían. Pero no han aparecido. Ya les dije ahora, les dije lo siguiente, mira, es necesario que publiquemos muchas cosas, entre otros, porque le dije al chino, mira, publica mis 6 informes, publícalos en una editorial. Los informes de Suárez Cázares cuando fue. ¿Por qué? Si ahí está la historia del seminario. Ahora vamos a publicar 3 libros sobre los rectores de los seminarios, sobre las cartas del don Luis María Martínez aquí al que estaba de arzobispo cuando estaba él por allá en la diáspora. Digo porque los obispos los echaron para afuera,
los corrieron. Y luego otra sobre los rectores, sobre el señor Luis María Martínez y sobre alguna otra cosa. Van a salir 3 libros y los 3 yo les puse la introducción, ¿verdad? Así que el chino dice que me va a hacer famoso. Le digo, pues el que te voy a hacer famoso, yo a ti. Pero qué bueno, le dije, a ver si tú sí sirves, porque los que a veces vienen de estudiar historia de la iglesia, pues no hacen nada. No, el chino se la pasa ahí viendo documentos y dice que allá se metían hasta en el Vaticano, hasta el archivo secreto. O sea que el chino sí fue. Entonces está produciendo, le digo, la colección de Trento. Aquí se me olvidó hablar de Trento, pero ayer les hablaron ya de Trento. Pues Trento fue una revista de una altura verdaderamente de primer nivel cultural. Efrén tiene una colección, Basurto tiene otra, y aquí ha de haber alguna otra. ¿Qué hay que hacer? Hay que publicar esas revistas, porque hay artículos. Yo no les conté de mi niño y hasta yo hice una vez un artículo allí del gato de mi hermana. ¿Cómo creen que me fue con los grandes? Ay, Dios mío, qué barbaridad, Dios me libre. Mi nino, como platero, y yo, el señor Pérez Gil casi me hizo el famoso cuentito. ¿Y qué? Pues me saqué el primer lugar en el fin de año, ¿verdad? Y me dieron mi librito de mi nino, el gato de mi hermana, pues, el mayor, estos Sergio y compañía, que eran ya unos leones. No, hombre, pues me empezaron a bullear. Bullying. Ya pues, ya vámonos. No se aburrieron, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, ándele pues. Que estén bien. Agradecemos a todos su presencia y les seguimos invitando a continuar con las transmisiones para celebrar el 250 aniversario de nuestro seminario. Los esperamos el día de mañana a las 8:45 para disfrutar de un concierto de órgano que se llevará a cabo en la capilla del Seminario Mayor. Nuevamente, gracias.